Soy Elena y también soy un cúmulo de palabras. Cada vez más, conforme crezco, me sorprendo y conciencio sobre las muchas posibilidades de nombrar el mundo que me rodea. Soy hogar, voz, violencia y memoria. Se llama léxico, lenguaje, pero también es identidad, experiencia y comunidad. En realidad, todas las personas somos un gran cúmulo de palabras. Si yo sumara una a una la de todos ustedes, habría tantas como en el exterior. Y las vamos a escuchar al final de esta conversación. Pero primero, acerquémonos. ¿Alguna vez les ha pasado que quieren decir algo y no se acuerdan? ¿Cómo se dice? La cosa esa del cosito, esa madre. Ya sé, lo tengo en la punta de la lengua. Pues no, las palabras no se encuentran ahí, sino en el inconsciente y en la conciencia. Esto es porque nos construimos del entorno, de quienes nos habitan, de todo el conocimiento que adquirimos mediante la educación y al mismo nivel del léxico asimilado, es decir, de lo que significa todo aquello que está a nuestro alrededor, que significa literalmente, piensen en la búsqueda de una acepción en un diccionario. O bueno, ahora es así. Este es un primer acercamiento. Yo me presenté hoy como Elena y como aquellas palabras a la par. Y es mi propuesta para ustedes el día de hoy. Las palabras nos habitan como seres humanos, es decir, nos construimos de lo que nos significan personalmente. Así que cuando busquen aquella palabra no la van a encontrar en la punta de la lengua, sino en el corazón y en la memoria, en lo que las emociones, en lo que el lenguaje, en lo que las emociones conectan en el lenguaje. Ahora les quiero hablar de uno de los rasgos que más me gustan del lenguaje. Yo le llamo nombrar nuestro propio mundo. Si yo les preguntara a ustedes cuál es su palabra para significar el hogar, habría infinidad de respuestas, porque responde a las emociones, a las experiencias y a los conocimientos más íntimos de cada persona. Mi palabra para el hogar es cuerpo. ¿Cuál es la suya? Váyanlo pensando. María Martín nos dice, el producto más importante y determinante que posee una lengua es transmitir una visión de mundo. Lo que se dice y cómo se dice y lo que se calla y por qué se calla pueden tener el mismo valor en un discurso. Y aquí les comparto algo personal para que me vayan conociendo. Tengo una bellísima obsesión por nombrar de la manera más certera posible todo. Por eso hay una palabra que he decidido ya no utilizar. Perfecta. No existe. Es una construcción hegemónica que nos han intentado convencer a lo largo de la historia de perseguirla para conseguir lo inverosímil. Como el vendaje en los pies de las mujeres, menos de 10 centímetros, eso era la perfección. ¿O qué tal invisibilizar el envejecimiento? Nos intentan convencer de que solo cuando paremos el tiempo vamos a tener perfección. Pues yo no soy esa palabra. Gracias. Y les invito a que tampoco la persigan. Y esto es porque entendiendo lo que nos rodea, cómo nombrarlo y cómo nos relacionamos con ello, comenzamos a construir nuestro propio cúmulo de palabras. Y esto me lleva a ustedes. ¿Alguna vez han pensado cuál es su palabra favorita? Por ahora, se vale que la pongan en la punta de la lengua. Ahora les invito a que hablemos de otro rasgo del lenguaje. Se resignifica. Las instituciones,
las leyes, las formas de convivencia social y las personas. Cambiamos con el paso del tiempo y de la misma forma se transforma el lenguaje. Se resignifica. Pues bien, yo en últimos años he tenido la oportunidad de participar en muy diversos tipos de círculos de lectura y encuentros de reflexión y comunidad. Y hay una palabra que ha confrontado muchísimo: sororidad. Esa palabra no me identifica, me han dicho, o es demasiado académica, o yo prefiero conectarme con otras mujeres desde otro espacio. Todos argumentos correctos. Lo que comenzó siendo una acumulación y aprendizaje de léxico, y aquí les traigo estas palabras que yo he aprendido con la experiencia de nombrar la sororidad, tenía algo más profundo detrás. Y es que cada una de estas personas, en el mismo entendimiento de reunirnos mujeres y disidencias en un espacio seguro en donde encontráramos nuestras intersecciones y diferencias con respeto y acompañamiento, cada quien nombró desde su lugar en el mundo. Y nos entregamos estas palabras y luego nos compartimos, porque nombrar puede ser el principio de un encuentro con otros. Ahora les propongo que me ayuden a ponerle nombre a una sensación. ¿Alguna vez han sentido un continuo desasosiego en una relación? ¿O les ha dado miedo transitar por una calle poco iluminada? ¿Han sentido inseguridad en un espacio público o privado? ¿Se han sentido amenazadas? ¿Juzgadas? ¿Minimizadas? Es hora de ponerle nombre con cada una de sus letras. La más peligrosa es la que no se entiende como tal, porque se repetirá constantemente debido a que, al no nombrarla, al no identificarla, pareciera que existe como otra cosa. Y para nuestra muy mala suerte y gran desgracia, como algo mucho menor. Pero recuerden siempre que la violencia se dimensiona verdaderamente cuando la nombramos, porque no es una bromita, es humillación. No es insistencia, es acoso. No es una manita pesada, es un ataque físico. Y no es amor, es aislamiento. Marta Alicia Tronco Rosas, investigadora, creó en el 2009 el violentómetro, una herramienta para identificar los grados de violencia y la urgencia para atenderla. Lo que comenzó siendo como un material institucional, muy rápidamente y a nivel mundial se convirtió en una referencia de prevención y atención a la violencia de género. Y nos dice la filósofa Judith Butler: la violencia es también una atmósfera, una toxicidad que invade el aire. Así que créanme cuando les digo que si la tripa les dice algo o que si el instinto les pide que salgan de esa habitación, no se equivocan. El violentómetro identifica 30 tipos de violencia. 2 específicos de la red, el violentómetro digital. Y Rosaluna García, la lexicógrafa creadora del Diccionario de Violencia contra la Mujer, señala 33 tipos de feminicidio. 33 tipos de feminicidio. Ante esto, nombrar nos salva la vida. Y tal vez esa es la idea que más me importa que se lleve en el día de hoy. Nombrar nos salva la vida. Porque mencionar aquello que nos sucede, que atestiguamos, que sentimos, que vivimos con las palabras exactas es poderoso, porque señala, identifica, resignifica. Y lo más importante, nos permite pedir ayuda y acompañar. Creo que sé lo que están preguntándose. Yo también lo he cuestionado muchísimo. Entonces, ¿cómo sobrevivimos en este mundo nombrando la violencia con las palabras que día a día la normalizan?
El día de hoy yo les tengo 2 recursos. El primero, nombrándola, porque nombrar es una primera oportunidad de levantar la voz. Y el segundo, cuestionando. Nos dice la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, enséñale a cuestionar el lenguaje, porque lo que digas importa. Y es que cuando tú cuestionas algo que te sucede, en realidad estás cuestionando absolutamente todo lo que hay alrededor. A las instituciones, a las leyes, al sistema, a las personas, las intenciones, las responsabilidades. A una misma. Y ya sabemos lo muy complejo que es cuestionarnos. Así que una advertencia. Nombrar requiere de valentía. ¿Sí? Sí. Porque hay un antes y un después. Una vez que lo decimos, siempre habrá consecuencias. Y la palabra más clara que tengo el día de hoy entre manos para hablar al respecto es víctima. Una víctima gimotea, nos intentan convencer. Habla de más, es una exagerada, ya siéntese, pero no. Nos dice la académica Mary Beard, este tipo de descalificativos apuntalan una expresión que sirve para despojar de autoridad, de fuerza e incluso de humor aquello que decimos. Y no sé ustedes, pero a mí la risa no me la van a quitar. Así que una víctima no gimotea, no. Denuncia, es decir, anuncia aquello que la transgredió y lo hace con su propia voz para contar su propia historia para su propia reivindicación. Créanme y recuerden que es trascendental nombrar con nuestros propios términos, porque puede ser la diferencia entre que nos minimicen, como con el gimoteo, o que podamos acceder y reclamar nuestros propios derechos. Y las palabras son las del presente, las del pasado y las del futuro. Nos dice la escritora Cristina Rivera Garza, todo tiene memoria, retrospectiva y prospectiva. Permítanme ahora compartirles una historia muy personal. Hace muchos años, en una visita a casa de mi abuela paterna, María Elena me enseñó su tesoro más preciado, su álbum de recuerdos. Y todas eran palabras, recortes de periódicos, de revistas, impresos de temas que eran de su interés. Recuerdo muy especialmente un recorte de un artículo del periódico local donde ella publicaba en su juventud. «¿Miente usted, señor presidente?», se titulaba su nota. Era brava. Y otra cosa más recuerdo con especial cariño. Retazos de su propia letra. Me veían escribir, me arrebataban las hojas y las rompían frente a mí. Me confesó ella ya resignada. Yo esa noche lloré muchísimo, yo lloré de rabia porque le arrebataron su voz. Pero que ella recogiera esas palabras en pedazos fue su rebeldía. Y el día de hoy lo entiendo como un acto de memoria. Lo que mi abuela logró al crear ese álbum, con esas palabras suyas reconstruidas, fue entregármelas a mí. Y así no cayeron en el olvido. Y las tengo yo, y el día de hoy les comparto a ustedes esto. Y mi abuela logró llevarlas hacia donde todas las personas quisiéramos que vayan nuestras palabras, hacia el futuro. Nombrar es un recurso para crear memoria, para transmitirla. Por eso es que coreamos en voz alta las voces de nuestras y nuestros desaparecidos. Decimos sus nombres. Por eso bordamos los agravios a nuestras víctimas. Por eso levantamos antimonumentos que cuentan nuestra propia justicia, nuestro propio dolor y la reivindicación que solicitamos. Y por eso rememoramos las historias de nuestras ancestras. Porque nombrar se transforma
en un acto de resistencia. Pero les toca a ustedes, ¿eh? No crean que me he olvidado. ¿Se acuerdan de su palabra favorita? La que está en la punta de la lengua. Por favor, volteen hacia la derecha o a la izquierda. Asegúrense de encontrarse con alguien. Venga, vamos. ¿Ya estamos? Porque quiero escucharles, ¿eh? Ahora les pido que con toda claridad, a la cuenta de 3, compartan su palabra. 1, 2, 3. ¿Lo escucharon? Acaban de resonar en alguien más. Eso es resonancia. Eso es resonancia. Que lo que alguien más nos diga nos impacte. Y nos impacte. Y nos impacte. Se habrán dado cuenta ya de que se trata de un acto colectivo. Y esto es porque nombrar te cambia la vida. Yo me preguntaba constantemente si me encontraba sola. Y en el acto de nombrar aprendí que no. Que todas aquellas palabras, ese cúmulo que soy y que el día de hoy les he compartido, me han acercado a espacios y personas que me sostienen día a día. Y es que las palabras, en realidad, son una poderosa red. Y he aprendido que en una sola cabemos tantísimas personas. En conclusión, nombrar importa. Porque nombrar lo que atestiguamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que compartimos, lo que sufrimos y lo que gozamos, es una primera oportunidad de levantar la voz, de exigir justicia, de pedir ayuda, de tender una mano o sencillamente de no sentirnos tan solas. Así que nunca olviden que nombrar es uno de los actos más hermosos y poderosos que tenemos los seres humanos, porque es un camino de ida y vuelta. Nos refleja como personas si nos encontramos y a la par nos une en una red y nos colectiviza. Nos dice la lexicógrafa Laura García Arroyo, todo nace y crece a partir de las palabras. Así que el día de hoy yo les dejo con su favorita para que puedan nombrar su mundo y el de allá afuera con sus propias palabras. Gracias. Gracias.